Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Leíamos ayer, el día de fiesta nacional, celebración extraordinaria para el país, pero en la literatura europea toda la problemática geopolítica de lo que podría ser una confrontación futura, ya sea por Taiwán, de China con Estados Unidos y la Unión Europea, con el apoyo de Rusia en ese caso, o la continuación de la guerra de Rusia con el apoyo de China, igualmente frente a la Unión Europea y Estados Unidos. Por supuesto que para Rusia es importante también el nuevo esquema internacional. Ya no es la superpotencia que tenía en la Unión Soviética con el marxismo-leninismo, el comunismo, que logró tener presencia en todo el mundo, sino que ahora tiene reducido el poderío y de hecho su fuerza está en que China la pueda apoyar o al menos no condene la invasión a Ucrania. Sin embargo, el mundo de Naciones Unidas fueron 140 votos que condenaron la invasión y por supuesto es un problema grave para Rusia, que quería acercarse hacia la Unión Europea y la europea hacia Rusia, que hubiera sido un frente común interesante frente a China y Estados Unidos, pero las circunstancias de Ucrania, la precipitación de Putin, ha hecho que el mundo se vuelva a tener en una guerra fría, donde China es muy importante y por supuesto Rusia no descuida las alianzas que tiene en América Latina. Lula fue muy interesante su visita a Rusia y sobre todo las conversaciones que ha tenido con el presidente Putin y que va a tener seguramente con el presidente de Ucrania porque ofrece apoyar el plan de China de paz en esa región. Pero también Rusia se mueve hacia América Latina, más allá de Brasil, que tiene una propia política, tiene más solidaridad con Venezuela y con Nicaragua. Y por supuesto la tradicional amistad con Cuba. Por eso hemos visto que el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, minimizaron el impacto de las sanciones de Estados Unidos a funcionarios tanto de Nicaragua como de Rusia, porque están en la misma situación. La Corte Penal Internacional ha mandado una decisión de poner preso al presidente Putin, que no es real desde el punto de vista de la imposibilidad, pero que es una presión más para que la guerra pueda terminar en un acuerdo de paz. El presidente Lavrov, el canciller Lavrov, de mano del presidente Putin ha manejado la política exterior y ahora irá después a Cuba, pero veamos lo de Nicaragua. El jefe de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, minimizaron el miércoles el impacto de las sanciones de Estados Unidos en contra de funcionarios de ambos países. El presidente nicaragüense comentó sobre castigos a 3 jueces que quitaron la nacionalidad a 316 opositores, entre ellos a 222 presos políticos, excarcelados y desterrados de Nicaragua. Washington también ha sancionado a muchos funcionarios e instituciones de Rusia tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Lavrov señaló que las personas que están bajo sanciones en Rusia dicen que es un reconocimiento de sus avances en la protección de los derechos de Rusia y agradeció el apoyo de Nicaragua para que Rusia se vincule a organismos latinoamericanos de integración. Agradecemos mucho la asistencia activa por parte de los amigos nicaragüenses al fortalecimiento de las relaciones entre la Federación Rusa y las estructuras de integración de esta región, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Las actividades de estas organizaciones ayudan activamente a garantizar que América Latina se convierta en un centro eficaz e influyente del orden mundial multipolar emergente. Ortega propuso el sábado expulsar a Taiwán como observador del sistema de integración centroamericana y solicitó la incorporación de Rusia al bloque. Tras las reuniones con las autoridades nicaragüenses, el canciller ruso viajó hacia Cuba, última etapa de una gira latinoamericana que antes lo llevó a Brasil y Venezuela. Ortega dijo después que conversó con Lavrov sobre los esfuerzos que viene haciendo la Federación Rusa y el presidente Vladimir Putin para buscar paz con seguridad y afirmó que eso es lo que tiene que entender Europa. Pero también es muy interesante en América Latina hablar de lo que está haciendo el presidente Petro de Colombia. Ya no es aquella sumisión de los partidos de izquierda a Rusia en la época de la Unión Soviética que dependían de Moscú. Inclusive Cuba es la que tiene más relación con la Unión Soviética al estilo antiguo de cuando existía, porque el presidente Putin quiere rehacer el poderío que tenía la Unión Soviética. Ahora hemos visto precisamente al presidente Petro hablando en un lenguaje más realista, junto con Lula, en una situación igual que el de México, más pragmática, es decir, una izquierda que no niega el diálogo con Estados Unidos ni con la Organización de Estados Americanos
Y lo vimos a Petro ahí en la OEA, como también lo vimos con las autoridades de Estados Unidos. Es decir, hay dos culturas, dos sistemas, lo que es América del Norte y América del Sur, la cultura del norte, producto de Inglaterra, el sur con España, formas distintas de estados, pero que deben entenderse, no vale la pena romper relaciones con Estados Unidos y por eso Petro quiere mantenerlas, como Lula también. Hay que tener buenas relaciones a pesar de las diferencias, igualmente tenerlas con todos los poderes del mundo, como lo hemos hecho tradicionalmente, y por eso hoy dedicamos nuestro editorial a la visita de Petro a Estados Unidos y a la reflexión de lo diferente que somos los estadounidenses, de los suramericanos, pero también de la comunidad de estados que tiene que ser ahora como está el Mercosur, o la Comunidad Andina o también la Unión Centroamericana, una unidad que pueda tener expresión, que Bolívar quería precisamente una nación de repúblicas y que siempre habrá pues diferencia con Estados Unidos, pero estamos en ese bloque continental, como en el caso de Ucrania y otros países que están en el bloque donde está Rusia. Y tenemos que actuar en función del diálogo y la negociación, veamos. Y vamos al corte con esta nota. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha venido anunciando lo que ha propuesto como una izquierda realista en América Latina, diferente al socialismo del siglo XXI, porque no quiere enfrentar a Estados Unidos, aunque lo critica y cree en la integración latinoamericana con el respeto a la pluralidad de gobiernos, de ideologías y de partidos. La Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, como UNASUR, quiere fortalecerla el presidente Petro, y ojalá que otros países se integren también de forma definitiva. Necesita institucionalizarse en la necesaria integración del continente. No es enfrentar a la Organización de Estados Americanos. Allí también habló el presidente Petro, llamando a darle una nueva orientación. Ni confrontar a Estados Unidos y Canadá, sino encontrar la unidad entre iguales. Por eso la CELAC, UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, el ALBA, el CARICOM, son mecanismos subregionales de integración que deben coexistir con la Organización de Estados Americanos, y por eso el presidente Petro también ha señalado la importancia de que Venezuela pueda reintegrarse a la OEA. Existen naturalmente dos Américas claramente definidas, en el norte la anglosajona y en el sur la española, y también la portuguesa en el caso del Brasil. La América española reflejó el marco religioso católico, mientras que en Estados Unidos el modelo anglosajón, con su versión de la reforma protestante que hizo que esa sociedad sea diferente. En el primer caso el dogmatismo y el absolutismo, en el segundo el espíritu liberal y pragmatismo. En el norte el cuerpo jurídico y social con los elementos positivos de la sociedad inglesa, particularmente el cuerpo de libertades traído por los primeros colonos con capacidad para autogobernarse. La sociedad norteamericana y la hispanoamericana, así como también estados en sus constituciones. A pesar de la ruptura política con Inglaterra, el colón en Norteamérica reprodujo su pasado y en él fundamentó sus nuevos derechos y libertades, mientras que el colonizador español, al desarrollar su vida en América, no traía esa hermosa cultura vinculada a la libertad. La España de la época de la cual procedía afirmaba la intolerancia religiosa y el absolutismo, pero también otros valores que tratamos de integrar a las culturas primitivas. Cuando en 1620 se establecieron los emigrantes ingleses, se formó una célula social con exigencias culturales, económicas y un proyecto de sociedad. Los colonizadores españoles eran aventureros interesados en el comercio y la empresa individual. Por eso las pequeñas sociedades del norte evolucionaron asimilando paulatinamente todo el contenido del liberalismo en lo político, en lo económico y en lo social. En la española la evolución era la inversa, partiendo del heterogéneo y de la diversidad de hombres y razas, con la dimensión del blanco, del indio y el negro, dejando de lado lo eminentemente español y optando por la síntesis. En el norte se aisló a las comunidades indígenas con su progresiva destrucción, en el sur se integraron a la cultura. El medio físico influyó en la formación de las sociedades en Estados Unidos. Los colonos en Nueva Inglaterra se proyectaron como una sociedad integrada porque además encontraron una geografía adecuada y un medio físico propicio que les permitía reproducir el modelo de Inglaterra. Eran los colonos ingleses del Valle del Hudson, desde donde se irradió la influencia, igualmente conquistaron el oeste. En esta zona, ubicada en la misma latitud de la patria de origen, con las estaciones y el clima similar, facilitó los nuevos desarrollos. Mientras que el medio físico del trópico y las temperaturas con el suelo diferente al de España obligaron al colon español a la movilidad y a luchar contra aspectos adversos. Los españoles encontraron además una topografía diferenciada que facilitaba la pluralidad de sociedades. En América del Sur se realizó un crisol de razas y el nacimiento de una nueva cultura. En el norte del continente, los grupos familiares constituidos dentro de una misma clase social tuvieron mayor igualdad y una práctica democrática y permanente,
con la fortaleza de la familia y la moral siempre dentro del protestantismo. El español continuó el modelo autoritario con las diferencias sociales, con el control de la tierra y las encomiendas de indios. Es por lo que lo mestizo de la sociedad colonial hispanoamericana produjo un tipo particular de revolución de independencia con diferencias profundas entre los blancos rollos descendientes de españoles y los pardos. En la Revolución Norteamericana la sociedad fue más homogénea y la ruptura con la metrópolis menos desintegradora. Esto facilitó la unificación en un gran estado, modelo para sus futuras migraciones. Por eso el presidente Petro, en su discurso ante la Organización de Estados Americanos, habló de complementariedad y no de confrontación. Lo mismo en los organismos internacionales. Frente al poder de Estados Unidos, siendo una superpotencia, hay que dialogar y negociar, respetando también las diferencias y afirmando la unidad latinoamericana. Así lo ha hecho Petro, el presidente de Colombia, y lo mismo el presidente Lula en otras regiones, fortaleciendo la iniciativa de la integración latinoamericana y el Caribe.